Buenas noches, estamos en el tema de el teatro en el siglo XX con textos literarios 2, esperando el arribo de los compañeros y alumnos. Así que, en cuanto lleguen, empezamos esta sesión. Para hablar del teatro contemporáneo en el siglo XX con sus matices históricos, la repercusión que tuvieron los hechos históricos en el reflejo de la sociedad a través del teatro. Nada más esperamos la llegada de los compañeros para iniciar. Como todos sabemos, el teatro es un espejo de la sociedad y los autores, que se llaman dramaturgos, reflejan los acontecimientos que se van suscitando a través de hechos que quedan ahí plasmados en su momento y luego para la posteridad. Así que vamos a hablar de esa situación ahorita que los alumnos se conecten. No tenemos todavía público. Los momentos históricos que vive la humanidad quedan manifiestos en lo que el artista va a reproducir. Y hay muchos ejemplos de ello. Un cuadro de Picasso, Guernica, nos dejó ahí trazado el bombardeo que sufrió este lugar. Tenemos, por ejemplo, las poesías de Miguel Hernández, en donde se ve la situación cotidiana del pueblo que vivió en España durante la Guerra Civil, el hambre, la persecución. Tenemos el teatro del absurdo, que es un rechazo a las normas sociales después de haber vivido el europeo guerras mundiales que devastaron su forma de vida, digamos, normal o natural. Entonces, a través de, en este caso del teatro, conocemos el momento histórico en el que el artista absorbió el momento en que vivió y posteriormente nosotros conocemos cómo fue esa situación. Seguimos esperando la conexión con los compañeros. Hay muchas cosas que hablar. Autores excelentes: Oscar Wilde, Henry Ibsen, Bernard Shaw, el teatro del absurdo, Antonin Artaud. Y tenemos ahí una persona. Ya Cocteau. Buenas noches, maestro. Hola, yo dije Emma, ahora no quieren conectarse. Buenas noches, maestro. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted?
Aquí intrigadillo, dije, ¿dónde andan ahora? Perdón, maestro, es que a mí se me hizo tarde ahorita. ¿Tuvieron clase hace ratito? Sí, ¿De qué? maestro, Mande. de textos filosóficos. Marisol envió un mensaje para justificar su falta. Es que nos comentó el de ayer que se accidentó Ah, y dijo que ahorita estaba en el seguro, entonces pues no alcanza a venir a la clase. oh, ojalá y no le haya pasado nada grave. Pues se fue en la rodilla, maestro, se lastimó en la rodilla, creo yo. Pero, Entonces, pues sí está, pues sí le pusieron puntos. Entonces sí está para que se cuide. claro. Bueno, Ujú. gracias, enterado. Sí, maestro, de nada. Sí. A ver, íbamos a platicar hoy de lo que fue el teatro en los inicios del siglo XX, pero enfocándolo en Europa. ¿Sí? Teatro en el siglo XX en Europa. Pero para conocer el teatro vamos a saber qué aspectos importantes se dieron en Europa en cuestiones históricas, sociales, porque acuérdense que el artista es un espejo de la sociedad, absorbe lo que ve, lo que siente, lo que vive y luego lo refleja en su obra. Entonces, uno de los vehículos más importantes para la transmisión de ideas, sobre todo en aquellos días, fue el teatro. Lo que es ahorita las redes sociales, los medios de comunicación, esa función la ejercía el teatro en aquellos días cuando la tecnología no estaba todavía tan avanzada como hoy día. Entonces, ahorita, por favor, como primera actividad, vamos a escribir 4 datos importantes que se dieron en la historia de 1930 a 1960, sobre todo en Europa, ¿no? Que es donde vamos a enfocar el tema. Entonces vamos a investigar 4 datos importantes que se dieron en Europa durante 1930 a 1970. O si quieren, lo extendemos a América también. Así ¿Que se sencillo. dieron de cuándo a cuándo, maestro? ¿De mil qué? 1930 a 1970. Así sencillitos, como si fuera una oración. Ujú. Maestro, ¿cómo se llama el tema? El teatro en el siglo XX en Europa. El teatro en Gracias. el siglo XX en Europa. Es que cuando ustedes están en Literarios 3 van a ver teatro, pero aquí en América, ¿sí? Ujú. Entonces, 4 datos de lo que sucedió en Europa que va a impactar en los escritores, en los artistas, para reflejar su obra. Y hubo Pero muchos, 4 datos que sucedieron en Europa, nomás así, profe. no, entre de 1930 a 1970, Ok. ¿sí? Porque en esa época surge lo que vamos a ver ahorita respecto al teatro. Entonces lo vamos a empatar. ¿Por qué los dramaturgos, que son los autores de obras de teatro, trabajaban esos temas? Simplemente por la cuestión histórica que estaban viviendo. Ahora, ¿qué estaban viviendo? Eso es lo que están investigando. Bueno, entonces pasamos lista en silencio.
Acuérdense que urgen puntos porque ya es el examen final. Así que a buscar un buen promedio. Maestro, Sí, ¿le puedo enseñar la portada de la otra clase? sí, claro. Sí, yo les dije que si no acababan hoy también era válida. Muy bien. Listo. Miguel Santiago. Profe, tengo algo de los acontecimientos. Adelante. En el mundo entre 1920 y 1970, en 1920 se funda la Sociedad de Naciones. En Ajá, 1922 se funda la URSS. sí. En 1929 inicia Depresión y de 1936 a 1939 Guerra Civil Española. 1944 México entra en la Segunda Guerra Mundial. 1945 rendi- rendición de Alemania y Japón. Sí, sí. En 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Muy bien. Excelente. Sí, la Sociedad de Naciones con el tiempo da origen a la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, cuyo lema principal es mantener la paz a nivel mundial. Ellos tienen un ejército un tanto simbólico, ¿no? Los cascos azules que cuando hay conflicto entre dos naciones o tres y no se puede solventar, se pide la ayuda a las Naciones Unidas, llegan los cascos azules, un ejército más que todo preventivo, o sea, no tanto hacer la guerra, sino tranquilizar el asunto y que vuelva la paz. La guerra civil en España se dio también en el 36, cuando Francisco Franco detiene el avance del comunismo en España y se da una guerra civil. Los republicanos son apoyados por Rusia y salen miles de españoles exiliados a todo el mundo, llegan muchos a México y algunos mueren en prisión, en el destierro, pero sus escritos literarios dan fe de lo que sucedió a través de obras de teatro, películas, poemas. Y esto fue, el mismo Picasso, por ejemplo, pinta un cuadro que se llama Guernica. Guernica es una población que está al noreste de España, en lo que le llaman el País Vasco, la Real Sociedad donde jugaba Vela, y se bombardea esa ciudad. Entonces Picasso pinta un cuadro con el bombardeo alusivo a esta ciudad. Esto quiere decir que los artistas, lo que decíamos hace ratito, ¿no? Absorben lo que ven y lo plasman en su obra. La Alemania se rinde cuando Hitler, según él, dirigía el Tercer Reich. El segundo era el de Otto von Bismarck, que unificó Alemania, y el primero era el Imperio Romano. Y según Hitler, su Reich iba a durar 1000 años. Duró 12. Y acuérdense cómo devastó al mundo esta Segunda Guerra Mundial. Y también hablas de la intervención de México, ¿sí? Se creía que los alemanes iban a invadir México durante la Guerra Mundial, pero con la idea de avanzar a Estados Unidos. Entonces México era una zona estratégica para la invasión y precisamente es cuando se hace vigente y obligatorio el servicio militar en México. Todo esto que estamos hablando se va a reflejar en el teatro, ¿eh? No es nada más historia pura. Cuando los dramaturgos, que son los autores de teatro, van a escribir sus obras, van a reflejar todo esto que estaba sucediendo. Por eso va a haber un teatro muy peculiar que se llamó el Teatro del Absurdo,
donde la gente dice, pues, tengo mis ideales, mis metas, mi familia, mi trabajo, y que me gano, llega un acontecimiento externo que está fuera de mí, como lo es la guerra, la invasión de Hitler, y todo se derrumba, se pierde mi familia, mi trabajo. Esto es un absurdo. ¿Para qué vivir, construir? Si llega alguien que ni tiene nada que ver conmigo ni yo con él y destroza todo lo que he hecho. Y se convierte en un absurdo la vida. Y hay una parte muy importante en el teatro que se llama así, el teatro del absurdo. Ahorita lo vamos a ver. ¿Quién más quiere puntito? Yo, maestro. Adelante. Voy. Dijo que también podían ser de México, ¿verdad? Sí, sí, porque todo esto repercute. Ok. Bueno, yo encontré de Europa 2 que dice que en 1930 a 1939 fue la crisis económica llamada la Gran Depresión, provocada por el crack del 29, que pasó en Estados Unidos. Sí, Fue la caída de la bolsa, si no me equivoco, ¿verdad, maestra? sí, sí, fue en Nueva York, Ok. en Manhattan. Ujú. Y en los años 1960 se asiste a los momentos de mayor conflicto político entre los bloques formados por Estados Unidos y la Unión Soviética en la llamada Guerra Fría. Y en México, de 1934 a 1940, Lázaro Cárdenas es presidente de la República Mexicana. Y el 18 de marzo de 1938, nacionalización de la industria petrolera. Sí, que por cierto, ahorita traen un relajo con los precios del petróleo, del gas. Muy bien, gracias. El crack. Vamos a empezar. Sí, en 1929-30 se dio una depresión, una inflación a nivel mundial que surge justamente en Nueva York, en el distrito de Manhattan, la bolsa de valores. Ahí es lo de las acciones. Ahí es donde se le pone el precio a las cosas que circulan a nivel mundial. Entonces cae la bolsa y gente que tenía acciones muy bien, con ganancias, se desploman y después las andan casi regalando. Y mucha gente que vivía bien económicamente se desploma totalmente y pierde todo. El gobierno forma y estructura lugares donde se les da alimento, ropa, lo que fuese, para aquellos que habían perdido todo esto, y la gente que vivía bien le da vergüenza ir ahí y muchos se suicidaron por la depresión. Y todo esto lo recoge el teatro norteamericano y lo va a llevar a la escena. Luego dijiste los bloques. Cuando termina la guerra mundial, de una manera, ¿cómo decirlo? De una manera, pues muy escandalosa, de una manera muy cínica, Estados Unidos y Rusia se dividen al mundo en dos bloques. Estados Unidos dice, yo agarro América y parte de Europa y es mío. Dice Rusia, yo agarro la Europa Oriental y parte de Asia y también es mío. Fueron los dos bloques. Y a raíz de ello, por ejemplo, en Rusia, se prohibió el teatro que tuviera que ver, según ellos, con ideas capitalistas. Y se castigaba durísimamente a los autores que no estaban de acuerdo con el comunismo, autores de teatro, de literatura, de música, y se los llevaban a un lugar terrible en invierno, se llama Siberia, donde la temperatura baja a 40 grados centígrados, y normalmente el que iba ahí en calidad de prisionero ya no regresaba. Y muchos escritores, músicos, artistas llegaron ahí en calidad de presos políticos porque protestaban. Tan cínica fue la división que acuérdense del muro de Berlín. ¿Alguien se acuerda qué fue o qué es el muro de Berlín? Pues dividía, ¿no, maestro? Como los territorios.
Sí, fue una división cruel en que, haz de cuenta México, Alemania, sí. A ver, yo, Estados Unidos, agarro el norte de Jalisco para arriba, es mío. Yo, Rusia, de Jalisco para abajo hasta Yucatán es mío. ¿Y cómo vamos a hacerle? Pues vamos a hacer un muro. Y se construye un muro. Los del norte ya no pueden bajar al sur. Los del sur ya no pueden ir al norte. Y fue terrible porque haz de cuenta que, por ejemplo, aquí en Guanajuato tenemos muchos parientes en Estados Unidos y por el muro ya no podían volver, no podían entrar ni de aquí para allá. Entonces quedaron familias divididas por ese muro cruel que se edificó y durante mucho tiempo las familias alemanas las aislaron de una manera brutal. El que tenía parientes en Alemania Occidental ya no podía ir a la Oriental y viceversa. Eso fue la Guerra Fría también, ¿no? Una serie de provocaciones. Y Cárdenas. Cuando se da la Guerra Civil, muchos españoles vinieron aquí en calidad de refugiados durante el gobierno de Cárdenas. Venían muchos escritores, cantantes, sociólogos. Y pues les agradaron, algunos les agradó aquí y se quedaron. Otros cuando termina la guerra civil se regresan a su país. Lo que produce la guerra, ¿no? Un desconcierto total. Muy bien. ¿Alguien más para poner puntitos? Si no, durante esta época va a surgir un teatro de protesta, de burla, de denuncia, y es lo que van a investigar ahorita. A ver, ¿qué fue el teatro del absurdo y algunos personajes y obras importantes? Así con calma investigamos en qué consistió el teatro del absurdo, algunos autores y obras. Tan solo el nombre, ¿no? Absurdo. ¿Qué es? Es un rechazo a todo lo que, sobre todo en Europa, se estaba viviendo. Guerras, hambre, eh, problemas de toda índole. ¿Qué hace el autor de teatro? Lo lleva a la escena. Del teatro absurdo, me parece que se refiere a la tendencia en la literatura dramática que emerge en París de los años 40 y principios de los 50, en especial en las obras de Arthur Adamo, Fernando Arrabal, Samuel Beckett, Jean Genet, Eugène Ionesco y Jean Terbieu. Así es. Sí, son los principales. Eugene Ionesco, Samuel Beckett, Antonin Artaud. Y surge justamente en los años 40, 50, cuando la efervescencia de la guerra mundial, acuérdense, que es para estos años cuando estalla la invasión de Hitler a los países europeos y esto provoca una serie de manifestaciones de toda índole, en este caso de teatro, ¿no? Teatral, artística. Y se va a llevar a la escena lo que se estuvo viviendo en aquellos días. Muy bien. ¿Quién sigue? Y le pongo punto. Yo, maestro. Muy bien. Dice, características del teatro absurdo. Absurdo es todo aquello que se percibe como poco razonable, falta de sentido de conexión lógica dentro del texto de la escena. En la filosofía existencialista, el absurdo es lo que no puede ser explicado por la razón. Es preciso distinguir entre elementos absurdos en el teatro y el teatro absurdo como tal. En el teatro hablamos de elementos absurdos cuando no conseguimos vincularlos a un contexto dramático, escénico, ideológico. Estos elementos aparecen en las formas teatrales con bastante anticipación al absurdo de los años 50. Aristófanes, Plauto,
la farsa medieval, la comedia del arte, etcétera. Sí, muy bien, gracias. Esto quiere decir que el autor dice en su obra de teatro, pues no hay una conexión real entre lo que estamos viviendo y lo que realmente queremos, lo que deseamos ahorita. ¿Qué me gano con estudiar o haber estudiado, tener un buen empleo o un empleo, una familia, un modo de vida tranquilo? Cuando de repente llega una guerra que yo ni tengo nada que ver, un personaje extraño a nuestro país nos invade, acaba con todo, dispersa familias, a gente por determinada raza lo encierran en guetos, por ejemplo a los judíos, a los católicos que protestaban, a los enfermos mentales, a los homosexuales, a los gitanos. Toda esa gente fue encerrada en campos de concentración. ¿Y por qué? Nada más porque un dictador extranjero dice, o sea, ¿qué tiene que ver en mi patria? Esto es un absurdo. Estamos viviendo bien, tranquilos, y llega este cuate y desbarata lo que con años nuestra sociedad construyó. Esto es absurdo. Y de ahí surge. Por eso les decía que es importante conocer los hechos históricos para saber lo que el autor está reflejando en su momento. En este caso, pues era el pesimismo, la angustia. Y en filosofía se llama existencialismo. Una de sus bases dice que el hombre es como una marioneta. Llega el destino o el azar sin saber de dónde y ¡pum! Destruye todo. Como si fuera un terremoto, ¿no? Está la ciudad tranquila, ordenada, y un terremoto que nadie esperaba, en un minuto o dos, cambia todo, ¿no? Lo que sucedió a principios del siglo XX con la mentada falla de San Andrés, allá en San Francisco, California, con un minuto que tembló y la falla de San Andrés es una cuestión geográfica. En un minuto murieron 400,000 gentes. Entonces, a eso se referían los autores del absurdo, ¿no? Todo bien y llega un acontecimiento fuera de, y en filosofía es eso, el existencialismo. Muy bien, alguien que nos diga quién fue Antonín Artaud. Se escribe así como lo oyen, Artaud. Antonín Artaud. ¿Antonín? Ajá. En español sería Antonino. Artaud con D de dedo al último. Ese cuate apareció en México y era francés. Lo vieron ahí vagabundeando en la sierra de Chihuahua. Antonín Artaud. ¿Quién era ese Encontré amigo? algo, maestra. Adelante. Comúnmente llamado Antonín Artaud, ADC, Antonín Marie Joseph Artaud. Fue un poeta, dramaturgo, ensayista, novelista, director escénico y actor francés. Artaud es autor de una vasta obra que explora la mayoría de los géneros literarios, utilizando como caminos hacia el arte absoluto y total. Así es. Él tenía una adicción muy terrible. No sé si, muy bien, Fátima. No sé si alguien quiera Sí. seguir investigando un poquillo de este amigo. A ver qué sale. Duró muchos años encerrado en manicomios, hospitales de salud. Y muere relativamente joven. Ahora mis tiradores no han participado. Alejandro, Santiago. Mándeme, profe.
algo de Antonin Artaud. Ya Fátima dijo algo, nomás sería como complementar. ¿Antonina? No, Antonin, hombre. Ah, permítame. Se escribe Artaud con D de dedo al último. Ese amigo lo vieron vagando acá por la sierra de Chihuahua, descalzo, creo con calcetines, Maestro ¿Artanino? Antonín. Ah. Maestro, encontré cuando fue a México, pero no, como que no dice la que usted dice. ¿De todos modos se lo leo? Sí, claro. En 1936 se embarcó a México, donde dio una serie de conferencias para luego convivir durante meses con los indios tarahumaras, de cuya experiencia data un conjunto de artículos y notas que dio origen a Viaje al país de los tarahumaras. Volvió a la patria y en 1937, ya con salud muy quebrantada, hizo un viaje a Irlanda. Su extremada pobreza le obligó a abandonar Dublín al poco tiempo. Durante el viaje de regreso sufrió un acceso de locura y, desembarcado de Le Havre, fue internado en el asilo de esta ciudad, 1937. Sí, es que él tenía problemas con la adicción a las drogas, entonces duró mucho tiempo encerrado en manicomios, hospitales, y cuando vino a dar las conferencias a México, no sé si alguien le platicó de ciertas drogas alucinógenas de México. El chiste es que lo vieron vagando ahí por la sierra con una vestimenta ya muy desgastada, en calcetines nada más, sin zapatos y todo perdido. Pero alguien lo reconoció y lo recogió y lo internaron, pero se cuenta que duró como 10 años encerrado en Europa, producto de todo el daño que se estaba haciendo con la cuestión de las drogas. Y es uno de los máximos representantes del teatro del absurdo, justamente, ¿no? Muy bien, hay otro, se escribe Ionesco, a ver si sale, Eugene Ionesco. A ver si encuentran algo de él. Eugenio Ionesco. O Samuel Beckett. Dice que Samuel Beckett fue un dramaturgo, novelista, crítico y poeta irlandés, uno de los más importantes representantes del experimentalismo literario del siglo XX dentro del modernismo anglosajón. Así es, su obra ¿Qué primordial. aportó Samuel Beckett? Ajá. Samuel Beckett nació el 13 de abril de 1906 en Dublín. Fue un escritor irlandés, un autor de obras de teatro, novelas, poesías y crítica literaria, que destacó especialmente como dramaturgo. Su obra cumbre es el drama tragicómico titulado Esperando a Godot, Godot. pieza ejemplar dominada por el teatro absurdo. Perdón. Exacto. Es su obra más reconocida, Esperando a Godot. Es un monólogo, nada más un actor habla, él se agarra, hable y hable y hable. Aparece una silla y creo que un árbol como escenografía. Está esperando a Godot, un personaje que nunca llega. O sea, el absurdo, burlarse de la realidad de la sociedad. Ese fue Samuel Beckett, de Irlanda, que fue uno de los países que conformó en un tiempo determinado el famoso Reino Unido, ¿no? Lo que es la Gran Bretaña.
De Ionesco no encontramos nada. Sí, maestra. A ver, Voy. sí, Eugene Ionesco fue un dramaturgo y escritor francés rumano, franco-rumano, en lengua francesa, elegido miembro de la Academia Francesa el 22 de enero de 1970. Fue uno de los principales dramaturgos del teatro del absurdo. Nació en Slatina, Rumania, el 26 de noviembre de 1909. Fallece el 28 de marzo de 1994 en París, Francia. De sus libros, el más conocido es Solitario, Diario, Cuentos 1, 2, 3, 4, entre otros. muy bien, ahí está. ¿Qué importancia tiene Eugenio Ionesco? Ajá, Escalina en 1909, París a 1994, autor teatral francés de origen romano que fue el creador y más distinguido representante junto a Samuel Beckett del teatro del absurdo, de padre romano y madre francesa. Su infancia transcurrió en París. correcto. Son de los principales personajes de este tipo de teatro, que era una protesta, un rechazo, ya dijimos, a lo que estaba viviendo el europeo, producto de guerras, de invasiones, de división del mundo por los bloques que dijimos ahorita. Y como todo intelectual y artista, fueron los primeros en protestar, como reflejándolo en su obra. Y ahorita a lo mejor si lo leemos fríamente, es lo que les decía, si leemos fríamente una obra de teatro, una novela, pues a lo mejor sí nos deja conocimiento, pero si conocemos los hechos históricos que se dieron en ese momento de escribirla, vamos a comprender con plenitud el contenido de esa obra, que puede ser una novela, una obra de teatro, una canción, un cuento. Es como ahorita, ¿no? Los corridos alterados que se escuchan tienen un fondo real histórico. En la Revolución Mexicana, los corridos que aludían a Pancho Villa, a todos esos personajes, fueron hechos históricos. Si leemos algo de la Revolución Mexicana, vamos a entender con más precisión las letras de esas canciones que se compusieron en ese momento. Muy bien, entonces con esto finalizamos y continuamos, si Dios nos da vida, la siguiente para cerrar este tema. ¿Están de acuerdo? Sí, maestro. Ok, entonces nos vemos y que tengan una excelente noche. Adiós. Igual, Hasta luego, Igualmente, profe, maestro. hasta luego. Adiós.